El magnífico episodio final de Un Fateful comienza con Ali y Zeynep dejando flores en el cementerio 20 años después y luego regresando al presente. La señora Gonul hizo arrestar a Volkan. Derin se resistió tanto a no entregar a Volkan a la policía, pero no pudo lograrlo. Culpó a su madre profunda, dijo, dije que no te metas contigo, no me escuchaste, nos separaste. La señora Gonul se enojó y dijo, mi hija Volkan se está divorciando de ti. Solo dijo que ama a Asia, no a ti. ¿Cuál era tu estado arriba? Me avergüenzo de ti. Tomó su bolsa profunda y su chaqueta y se fue sin decir una palabra a su madre. Derin recordó a Volkan mientras conducía, recordando las mentiras de Volkan. Volkan diciendo amo a Asia, fuiste una emoción para mí, comillas una persona paga toda su vida porque cometió un error. Todo debió haber terminado, pensó profundamente, cuando Asia y ella misma cayeron por el acantilado ese día. Por eso llamó a Asia, diciendo tonterías. Se dio cuenta de que Asia y Derin fue el mismo abismo. Mientras tanto, la señora Gonul llamó a Onur, preguntó por Derin. Onur dijo que Derin no vino. Todos empezaron a asustarse. Onur llamó a Asia y pidió una ambulancia porque supuso a dónde iba Asia. Derin llegó al borde del profundo abismo, en una especie de crisis. Derin perdió la cabeza. Asia vino, y cuando vio a Asia, se volvió aún más loca. Asia se dio cuenta de que Derin no estaba bien, tenía que salvar a Derin del borde del acantilado antes de que sucedieran cosas malas. Lo que sea que le dijo a Asia, Derin estaba vacío, la mente de Derin se había ido, ella miraba constantemente hacia otro lado y decía Volkan me está esperando, aparece allí. Asia tenía que pensar rápido, así que puso a Zeynep adelante. Asia le dijo a Derin, comillas Zeynep, te olvidaste de Zeynep. Si te vas sin Zeynep, Volkan se enfadará mucho contigo. Pensó profundamente, Asia tenía razón. Dio un paso atrás desde el profundo acantilado, agarró el brazo de Asia Derin y tiró. Derin recordó que Asia lo había rescatado del fondo del mar del auto. Deb volvió en sí, le dijo a Asia, me salvaste. Asia abrazó a Derin, vio a Derin Onur y quiso correr hacia el abismo nuevamente. Onur agarró a Derin con fuerza y abofeteó a Asia Derin. Asia abrazó a Derin, dijo vamos en ti, tienes que ser fuerte por tu hija y abrazó a Derin con fuerza. Lo llevaron al hospital profundo, Volkan. Derin fue arrestado y enviado a prisión porque no fue a la estación de policía a testificar. Cuando llegó al hospital profundo, todavía estaba en crisis, fue derivado al departamento de psiquiatría. Mientras tanto, la señora Gonul llegó corriendo. Onur le contó a Gonul lo que pasó. La dama del corazón lloró y le dijo a Asia, salvaste a mi hija y gracias por segunda vez, Asia. Pero mi hija sufrirá mucho, ¿qué le ha pasado a causa de Volkan? Asia también dijo algunas frases para defenderse. Gonul estaba avergonzada de lo que había hecho y juró hacer que Volkan se arrastrara. Fue ingresado en la clínica para un tratamiento profundo, Volkan fue a prisión, Selçuk tuvo un hijo con Ceren, los días pasaban así. Ali fue a visitar a Volkan una vez mientras estaba en prisión, y esa reunión salió muy mal. El tratamiento de Derin terminó, y cuando salió de la habitación, abrazó a Onur, quien no lo dejó solo ni un momento. Salieron de la clínica, llegaron a la casa de Derin. Asia se disculpó con Asia. Asia transfirió la tierra y la casa que Volkan construyó en Ali a Derin. Derin retiró su denuncia para que Volkan pudiera salir de prisión, arrastrarse sin dinero y no ver la luz del día. Al día siguiente fue la fiesta de graduación de la escuela. Todos estaban allí, estaban muy felices. Volkan llegó allí tan pronto como salió de prisión. Cuando vio a Zeynep en los brazos de Onur, se volvió loco y arruinó la fiesta. Actuó más duro que nunca contra Derin. Volkan. Nadie quería a Volkan en ese entorno, incluido Ali. Derin llamó ladrón a Volkan delante de todos y dijo que se divorciaría de ella. Asia tomó el brazo de Volkan y la llevó a un lugar tranquilo. Cuando Volkan dijo, vamos a nuestra casa, Asia dijo, ¿qué casa? Vendí la casa. Establecer una vida tranquila con mi hijo. Cuando Volkan escuchó esto, entendió el juego que Asia le había jugado, todo era una mentira. Después de escuchar esto, el Volkan se alejó distraídamente hacia el camino. Volkan casi es atropellado por un auto. Cuando Asia vio esto, llevó a Volkan a la antigua casa de su madre, puso en secreto algo de dinero en la mesa de café y se despidió de Volkan. Ahora la vida había vuelto a la normalidad. Gonul y Kavidan compraron un bote y se fueron de gira. Recibió una propuesta de matrimonio de Derin Onur. Dean estaba muy feliz ahora. Estaba con un hombre que se preocupaba por ella. Asia también estaba muy satisfecha y feliz con su vida. Volkan, por otro lado, solía beber y llorar todos los días frente a la casa donde vivían con Asia. Así fue como nuestra serie hizo su final.